Buenos días y buen año, porque yo creo que desde el año pasado no os he visto a nadie. Bueno, menos a mi esposa, claro. Qué alegría, qué placer es estar con vosotros, siempre que podemos. Viendo que poco a poco van terminando las obras también. Y confiando que Dios sigue completando obras en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos todos en evolución. Y ruego a Dios que en estos próximos minutos nos dé a todos fe, a mí fe para creer que Dios pueda iluminar estas células cerebrales, las pocas que me quedan, y de gracia para comunicar verdades. Y a cada uno de vosotros que os dé fe para recibir algo. Lo que el Espíritu Santo tenga preparado para ti hoy, que te halle con fe para recibirlo. Y hoy nos vamos, veis, Colosenses 1, del 9 al 23, las epístolas de Pablo, todo el mundo se las lee y se las relee y casi ya empiezas a sabértelas de memoria, por lo menos cuando llegas a mis años de tanto releerlas. Entonces, seguramente no diré nada nuevo, ni falta que hace. Vamos a ir repasando algunas verdades que son propias del Evangelio. Y antes de deciros lo que os voy a decir lo que os voy a decir. Lo que veremos es que el Padre nos trasladó a los dominios de su Hijo Jesús, que Jesús tiene preeminencia en todo el universo y además aceptó que la reconciliación exige sacrificarse uno. Y como respuesta, nosotros viviremos sabiamente en la luz, reconciliados con Dios, sin remordimientos ni sentimientos de culpa. Y seremos buenos, seremos bondadosos, trataremos bien al prójimo. Como digo, ninguna cosa estrafalariamente nueva, pero bueno, nunca, son verdades que nunca está de más repasarlas. Vamos allá entonces a Colosenses 1, del 9 a 23, en la traducción de un servidor, como ya esperáis cuando predico yo. No paramos de rogar a Dios por vosotros, pidiendo que seáis llenados del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y entendimiento espiritual para conduciros como es digno del Señor. Que consigáis agradarle enteramente, actuando bondadosamente según aumenta vuestro conocimiento de Dios. Que seáis fuertes en cualquier circunstancia, fortalecidos por el poder de su resplandor, plenos de paciencia y saber aguantar. Que sepáis ser agradecidos al Padre que os capacita en consonancia con la herencia de los que se han consagrado a la luz. El Padre nos liberó de la opresión de la oscuridad para llevarnos al dominio de su amado Hijo, que nos rescató al suprimir nuestros errores vitales. Él es el vivo retrato de Dios que es invisible. Es el primogénito de la creación entera, por cuanto es por medio suyo que fueron creadas todas las cosas en el cielo y sobre la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. Gobiernos, autoridades, poderes, fuerzas públicas, todo eso procede de Él y fue creado para servirle a Él. Y Él mismo existe antes que todo ello, y todo lo que existe se mantiene gracias a Él. Él es también quien manda en la iglesia, que es su cuerpo. Es lo principal y el primero arrancado a la muerte para que en todas las cosas se manifieste superior, por cuanto en Él quiso Dios que residiera la perfección. Y es por medio suyo, por la sangre de su cruz, por medio de su persona, que quiso Dios reconciliar consigo todo lo que existe, lo que hay sobre la tierra y lo que hay en el cielo.
Y vosotros que antes estabais distanciados de Él y os creíais ser sus enemigos por culpa de vuestra mala manera de vivir, ahora, sin embargo, os encontráis reconciliados gracias al cuerpo de su carne que atravesó la muerte. Así es como podéis presentaros ante Él consagrados, sin remordimientos ni sentimientos de culpa, siempre que os mantengáis fieles, arraigados y firmes. Porque no es admisible dudar de la esperanza por el anuncio que oísteis, el mensaje que ha sido predicado ante todos los que están bajo el cielo. Gloria a Dios. La verdad que a mí me cuesta leer estos pasajes, estos versículos sin emocionarme. Es cierto que acabo con una pequeña exageración. En los tiempos cuando Pablo escribió esto, no todos los que estaban bajo el cielo habían escuchado el Evangelio. Sin ir más lejos, estaba todo el continente americano y a la China tampoco había llegado, ni a Australia, pero en fin, todos los que estaban en ese entorno del mundo greco-romano en el que se desenvolvía Pablo, sí que muchos de ellos, muchos, no todos tampoco, ya habían escuchado el Evangelio. En fin, estas pequeñas exageraciones no deben molestarnos. Los autores de la Biblia son como nosotros, hablan como nosotros, se expresan de maneras humanas. Si no, sería como muy aburrido esto, ¿verdad? Sería difícil de entender. Bueno, me he ido por una rama por la que no pensaba proceder. Vamos a nuestras conclusiones y vamos a hablar sencillamente de algunas verdades sobre el Padre, sobre Jesús y sobre nosotros. Primero, sobre el Padre. Es Él que toma la iniciativa. Curiosamente hay aquí un contraste, no entre dos cosas iguales, sino por una parte la oscuridad y por otra parte el dominio del amado Hijo de Dios. Ahora la oscuridad, claro, hay que recordar que en el mundo grecorromano la luz, la luminosidad, el resplandor, era todo ámbito espiritual. Pensad, por ejemplo, en los dioses paganos, el Sol, Venus, Marte, los astros, eran puntos de luz en el firmamento y la gente se creía que esos eran dioses. O sea, la luz se entendía ser lo divino. Y claro, vivíamos en la opresión de la oscuridad, estábamos lejos de lo divino, estábamos apartados de Dios. Es lo que viene a decir esto de la oscuridad. Y en lugar de ahí nos traslada, nos traspasa al dominio, a la soberanía, al reinado del amado Hijo de Dios. Nos trae a la presencia del mismísimo Dios. Es iniciativa de Dios, es Dios Padre el que ha querido hacer este cambio en nuestra vida. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre el Padre. Vamos a Jesús. Primero, es curioso que es el vivo retrato del Dios que es invisible. ¿Cómo se puede retratar lo invisible? Pues mira qué bonito. A Dios no se le puede ver. Sin embargo, podemos ver su retrato. Podemos ver a Jesús. Y viendo a Jesús, entendemos cómo es Dios. Esto es muy importante, porque no es tanto que Dios se parezca en sus rasgos masculinos, judíos, con unas facciones más o menos como cabría imaginar gente del Medio Oriente. Hace poco estuvimos viendo el Mundial en Qatar, ¿no? Y se veía la gente de esa parte del mundo. No es que Dios se parezca racialmente en sus rasgos físicos. No, el retrato de Jesús, el retrato del Padre que hace Jesús, es su manera de ser, su manera de proceder, su manera de tratar a los demás. ¿Cómo trata Dios a la gente? ¿Cómo Jesús trataba a los de su entorno? Hay mucha gente que tiene un concepto extremadamente equivocado de Dios, como el malo, el vengativo, el que está ahí funfuñando, gruñón porque no le agradamos. No, ¿cómo trataba Jesús a la gente? Pues eso es el vivo retrato de Dios. ¿Cómo te ve a Dios? Como Jesús veía
a la gente con la que trataba. Es el vivo retrato de Dios que sí, es invisible, pero podemos entender, podemos ver cómo es, al ver cómo era Jesús y cómo trataba Jesús a la gente alrededor suyo. Luego, esto es impresionante, el primogénito, el primero que nace en toda la creación entera. Además, por medio suyo. O sea, Dios crea primero al Hijo y es por medio del Hijo que crea todo lo demás que existe. En cielo y tierra. Lo que se ve y lo que no se ve. Todo. Por ejemplo, no se ve el amor. Existe, existe, es importante, no se ve. ¿Quién lo creó? Dios por medio del Hijo. Lo que se ve y lo que no se ve. Porque no solamente lo que se ve es importante haberlo creado. Esto a mí me recuerda, yo creo que lo he mencionado en mis escritos y también en otras predicaciones, me recuerda en Proverbios 8, la figura femenina, por cierto, de Jokma, Sofía, en castellano sabiduría, Jokma en hebreo, Sofía en griego. Sabiduría, en Proverbios 8, dice todo esto acerca de sí mismo. Ella es la que ha acompañado a Dios. Sin ella era imposible haber creado. Dice, sin mí, Dios, o sea, conmigo Dios creó todo lo que existe, claro. Dios creó con sabiduría. ¿Cómo va? ¿Con torpeza, con estupidez? No, hombre, Dios creó con sabiduría. Entonces, la sabiduría se presenta a sí misma como la primera de la creación y aquella que era indispensable para haber creado todo lo que existe. Y en Juan 1, Juan dice esto mismo acerca del logos, que en griego significa palabra. Y dice prácticamente lo mismo, que por medio de la palabra es que Dios crea todo lo que existe. Y luego, claro, en Juan 1 está la perla, lo maravilloso, dice, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y está hablando de repente, no de una abstracción, de que sí, efectivamente, en el Génesis Dios habla y cuando dice las cosas, las crea. No está hablando de eso, sino el Hijo. El Hijo. Entonces Pablo aquí está echando mano de Proverbios, de Juan capítulo 1 y construye esta idea, ¿no? de Jesús, el Hijo, es el indispensable en la creación de todo lo que existe. Lo que se ve, lo que no se ve. Claro, esto incluye gobiernos, autoridades, poderes, fuerzas públicas. A veces pensamos que el ámbito de la política, del poder, de la autoridad es meramente humano, corrupto. Bueno, muchas veces lo es. La verdad que la corrupción es casi... Pero lo ha creado por medio del Hijo y para servir al Hijo. El propósito de que existan autoridades y poderes, el ámbito de las fuerzas públicas, es para estar al servicio del Hijo. Hermanos y hermanas, es a esta norma, a esta regla que debemos someter en nuestro escrutinio de los poderes públicos. ¿Están sirviendo o no al Hijo? ¿Están siendo fieles al propósito para el cual fueron creados o no? Bueno, pensando así vamos a ser unos revolucionarios, pero en fin. Que no se nos olvide, sin embargo, que son creados por Dios mediante el Hijo y para servirle a Él. Sí, el ámbito público también fue creado por Él y para Él. Nada se escapa a su creación y a su preeminencia. Creo que me ha saltado uno ahí. Sí,
aquí venimos a resumir más o menos lo mismo, por medio suyo fueron creadas todas las cosas y Él mismo existe antes que todo ello y todo lo que existe se mantiene gracias a Él. Esta última parte también es importante, se mantiene gracias a Él. Creo que en el texto de Reina, la traducción de Reina y Valera ponía, por Él existen y subsisten, algo así. Existen y subsisten, por Él fueron creados y se mantiene gracias a Él. Todo lo que existe hoy existe porque el Hijo lo mantiene vigente, lo mantiene existiendo. El momento que Dios se olvide de sostener alguna parte de su creación, eso desaparecería para siempre. Él sostiene toda su creación. A veces se nos olvida. A veces somos tan pesimistas acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor que pensamos que vivimos olvidados de Dios. O esto Dios se lo ha entregado a Satanás. Esto ya no le pertenece a Dios, es de Satanás porque van tan mal las cosas. No. Si existe y subsiste es porque es por el Hijo. Él es quien mantiene que todo este tinglado no se venga abajo y devenga en un caos en el que no sea posible la vida ni humana ni la vida en general en este planeta. Todo viene de Él, para Él y se mantiene gracias a Él. No estamos diciendo nada aquí, ¿verdad? Vaya cantidad de afirmaciones extraordinarias, aunque como digo, seguramente de repaso, todo el mundo ya esto os lo sabíais. Vamos a seguir. Luego dice, Él es también quien manda en la iglesia, que es su cuerpo. Literalmente lo que pone es que es la cabeza de su cuerpo la iglesia. A mí me pareció bonito expresar esto en mi propia traducción como Él es también quien manda en la iglesia, que es su cuerpo. Esto quiere decir que Él está presente. Cristo nunca se ha ausentado de su iglesia. Una iglesia sin Cristo a la cabeza, ¿habéis visto? No, vosotros no. Esta generación no sabéis lo que es matar una gallina y ver cómo sigue correteando por ahí, aleteando sin su cabeza. Igual lo habéis visto en alguna película, alguna serie de terror de estas que para espantar a los niños. Pero los que somos más viejos hemos tenido que sacrificar gallinas nosotros en lugar de comprarlas en el supermercado. Y sin cabeza la iglesia no es un disparate total. Si decimos que Cristo es la cabeza, decimos que está presente. Y a veces podemos desanimarnos, la cosa marcha mal, crisis, hay hermanos o hermanas que no se entienden unos con otros, están peleados, están enemistados, yo qué sé qué. Pues que si digo por decir, porque seguro que no es el caso, pero pues, que si la escuela dominical va mal, que me imagino que era bien, pero por poner un ejemplo, que si los músicos desafinan, tampoco. Pero vamos, a veces pensamos que bueno, esto está... No, Cristo está presente. No solo está presente, sino que es la cabeza, es el que manda. Está aquí. Está aquí. Es nuestra cabeza. Manda. Y ahora eso me lleva a la siguiente reflexión. ¿Y cómo manda Cristo? Pues con una increíble tolerancia de la desobediencia. Vamos, que si en nuestra casa los padres mandáramos como manda Cristo en la iglesia, menudo desorden, con perdón de Cristo que manda en la iglesia. Pero es maravillosa la ternura y la paciencia con la que Cristo manda en la iglesia. Y a veces pasan cosas durante siglos. Y Cristo tiene paciencia y paciencia y paciencia. Y dice, bueno,
que venga, que aparezca por fin Martín Lutero, que esto ni yo ya no lo aguanto más. Y aparece un Martín Lutero, o el que sea el de turno, como se llama Francisco de Encinas. Cuando las cosas van mal, no es que la Iglesia no tenga cabeza, sino que tiene una cabeza muy paciente, muy tierna, muy benigna. Dios nos perdona, nos aguanta. Tiene una capacidad, Cristo como cabeza tiene una capacidad de aguante enorme de nuestros caprichos y nuestros desaires y las maneras que le faltamos el respeto. A ver si aprendemos los demás a ejercer autoridad como la ejerce Cristo. Y atención, porque en esto también Él es el vivo retrato del Padre. Y muchas cosas pasan en el mundo no porque el Padre no tenga autoridad y dominio, sino por la increíble paciencia que tiene Él. Su capacidad de aguante de desaires y de falta de respeto y de pasar olímpicamente de todo lo que Él manda. Y Él lo aguanta. En esto Cristo es vivo retrato del Padre, y a ver si nosotros aprendemos a ser vivo retrato de nuestra cabeza. Siguiente. Bueno, ya es un poco rizar el rizo, lo principal. Lo primero arrancado a la muerte, para que en todo se manifieste superior. Y Dios quiso que en Él residiera la perfección. Bueno, ya no voy a decir más que sencillamente volver a repetir esta lectura de estas palabras, pero es asombroso, son asombrosas las afirmaciones que hace Pablo en esta carta acerca del Hijo. No terminó. Es el Hijo el que nos rescató al suprimir nuestros errores vitales. Otra traducción pondrá por el perdón de los pecados o algo así. La palabra amartía griega significa, cuando disparas una flecha, errar el blanco. Y por eso yo prefiero para amartía, normalmente la traducción es pecado, prefiero errores vitales. Son esos errores que cometemos que trastocan para mal nuestra propia vida, la vida de los demás, nuestra relación con Dios. Nos equivocamos hondamente en las cosas más vitales, más importantes de la vida. Si quieres, si prefieres la palabra pecado, a mí me ayuda más a entender de qué estamos hablando cuando hablo de errores vitales, ¿no? Esas cosas que hacemos mal, que influyen para mal en nosotros, en el prójimo y en nuestra relación con Dios. La palabra, el verbo que se suele traducir como perdonar, tiene muchas traducciones. Yo aquí he puesto suprimir, como apartar, dejar de lado, restar importancia, hacer desaparecer. Y es el Hijo el que nos rescata al hacer esta obra en nuestras vidas, de lo cual todos damos testimonio. Si aquí yo pidiera testimonio, ya habría 4 o 5 personas que rápidamente querrían contar el alivio que han sentido al saber que Dios ya no les tiene en cuenta estos errores garrafales que hemos hecho, errores morales, errores de faltar al prójimo que hemos cometido y que nos han envenenado la existencia. Qué bonito, qué bien se está, qué a gustito se está cuando ya eso queda suprimido delante de Dios. Gloria a Dios. Y otra cosa por el estilo, dice que es por medio suyo, por medio del Hijo, por la sangre de su cruz, por medio de su persona,
Es que repite, es que es curioso cómo no solo esta traducción que he hecho yo, sino el texto griego y otras traducciones también tienen esta reiteración, ¿no? Que por medio de Él, por su sangre, por Él, por su persona. He puesto yo a la tercera porque, para no repetir Él. Que quiso Dios reconciliar consigo todo lo que existe, todo lo que hay sobre la tierra y lo que hay en el cielo. Sí, porque pensamos que igual Cristo solamente con su sangre, con su persona, su manera de ser, nos reconcilia a nosotros. Cristo murió por mí. Bueno, sí, también. Pero murió por todo el mundo mundial, por las bestias del campo y por los animales marinos que se están ahogando en toda nuestra basura que echamos a los mares. Quiso reconciliar a todo con Él. No dice todos, dice todo lo que hay en el cielo y sobre la tierra. Bueno, aquí lo pone al revés. Sobre la tierra y en el cielo. Los astros, las galaxias. ¿Hay vida en otros planetas? Vete tú a saber. Si la hay, está reconciliada por medio de Cristo. Las cosas visibles e invisibles. Las cosas que nosotros entendemos que son abstracciones, pero que existen. Todo reconciliado con Él. Por medio de Cristo. Seguimos con afirmaciones brutales en su alcance. Es que esto es impresionante lo que está diciendo aquí Pablo acerca del Hijo. No he terminado porque quiero enfatizar esto otra vez, de que es por medio suyo, por medio de su sangre, por medio de su persona. Porque yo creo que Pablo se queda aquí en esto, en ese bucle, en esa reiteración, porque de lo que se trata es de lo extraordinario. Dejadme volver al primer capítulo de Juan. La palabra que existe antes que todo, por medio de la cual todo fue creado, yo qué sé cuánto. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan a continuación, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vale, bien. Vamos con la imaginación a Galilea hace 2000 años. Vemos a este rabino Jesús sin amigos influyentes, sin dinero, sin poder pagarse un abogado para que le defienda delante de Pilato. Le vemos ahí colgando de una cruz. ¿De qué gloria me estás hablando? Dice Pablo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Pero qué gloria visteis? Si visteis un pobre hombre sin influencia, sin dinero, sin abogado, colgado de una cruz. Y Juan quiere que entendamos que la gloria, una gloria como la que es propia del unigénito del Padre, y Pablo aquí está queriendo decir, toda esta cosa tan maravillosa que estamos haciendo de Jesús, que lo reconcilia todo, es porque un ser humano frágil, sin mayor importancia, sin influencia, sin enchufes, decidió poner su vida a disposición de Dios y del prójimo. Es decir, aquí estoy, haced conmigo lo que queráis. Yo no voy a hacer mal a nadie. No, pero los romanos son unos malos, mira que han arrasado con todo el país y nos están poniendo unos impuestos impresionantes. No se supone que tú eres el rey de los judíos. A ver si empiezas una revolución. Yo no voy a hacer daño a nadie. A mí
Pilato que me mate si quiere. Lo que yo no voy a hacer es responder con la misma moneda. Porque yo he venido a salvar, no a condenar. En todo caso, la gente se condena a sí misma, pero yo no les voy a condenar. Yo he venido a salvar, a ser bueno hasta las últimas consecuencias, a predicar el amor al prójimo, a predicar justicia social, como la que predicaba Juan el Bautista, cuando le preguntaban lo que había que hacer, qué había que hacer como muestras de arrepentimiento, pues justicia social. Y Jesús también. Repartir, ser generosos, no acumules tesoros en la tierra, acumúlalos en el cielo, porque se puede mandar de aquí al cielo dándoselo, repartiendo a los necesitados. Cosas por el estilo. Jesús vivió un pobre hombre, pobre económicamente, pobre en cuanto a influencias importantes, que entrega su vida por el prójimo, vive para el prójimo y al final lo matan como el más vulgar de los esclavos. Ni siquiera la muerte de una persona libre, la muerte de los esclavos, no la muerte de un ciudadano, no, la muerte de un don nadie, por medio suyo, por medio de su sangre, por medio de su persona. Dios quiso reconciliarlo todo. Desde el átomo más pequeño de hidrógeno, desde el electrón o el positrón más pequeño que existe, hasta la galaxia más inmensa que exista en el universo. Reconciliarlo todo por esa manera de vivir y de entregarse. Esto es para que digamos, uy, qué guapo, qué admirable. No, porque vamos a llegar a lo que nos corresponde a nosotros, que no es solamente admirarle, adorarle, ponerle estatuas y cuadros y prenderle velitas. Si lo quieres hacer no pasa nada, ¿no? Pero no era esa, la finalidad no era ese el propósito. Dios lo que pretende, una vez que estamos reconciliados, es que vivamos reconciliados. Bueno, y volvemos a lo mismo. Vosotros que antes estabais distanciados de Él y os creíais ser sus enemigos por culpa de vuestra mala manera de vivir, ahora, sin embargo, os encontráis reconciliados gracias al cuerpo de su carne que atravesó la muerte. Vale. Entonces, resumiendo sobre Jesús, porque he dicho mucho sobre Jesús, vamos a ver. Es el retrato del Dios invisible, es indispensable para todo lo creado, gobierna las autoridades humanas, manda en la iglesia, aunque parezca que no, es lo principal, el primer resucitado, es perfecto y a nosotros nos rescató, suprimió nuestros errores vitales y nos reconcilió con Dios. Todo esto dice en esos pocos versículos de Pablo a los colosenses. Y claro, ahora nos toca a nosotros. Y aquí llegamos a las peticiones de Pablo, lo que Pablo está rogando, pidiendo a Dios. Dice que seáis llenados del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, para conduciros como es digno del Señor. Sí, empieza con conocimiento y entendimiento espiritual. Vamos a ver, hay que amueblar bien la cabeza para emprender todo lo que viene después. Entonces, necesitamos, no nacemos sabios. Algunos si tienen suerte, igual más suerte que yo, cuando llegan a mis años ya son sabios también. En fin, eso. Pero la sabiduría no es natural, no nacemos con ella. Y el entendimiento espiritual, menos, eso nos viene por revelación.
Entonces Pablo dice, yo lo que pido a Dios es que os dé sabiduría, que os dé esa capacidad de entender espiritualmente, de discernir lo que está pasando, de reaccionar como es justo y no como a veces te pide el cuerpo a la primera. Una reacción tal vez violenta o poco compensada, poco meditada. Sabiduría y entendimiento espiritual. Y el resultado es que nos podamos conducir como es digno del Señor. Y aquí el Señor está, en griego pone o Kyrios, el Señor. Puede ser el Señor Dios o puede ser el Señor Jesús. Es el Señor. De todas maneras, si el Hijo es el vivo retrato del Padre, pues da igual. Digno de uno es digno del otro. Que nos conduzcamos como es digno de Él. Vale, Él nos tiene paciencia, nos perdona. Aguanta años hasta que por fin caemos en la cuenta de lo que tendría que ser nuestra actitud o nuestra manera de actuar o lo que sea. Bien, todo lo que quieras. Pero la finalidad es que nos acabemos comportando como es digno de Él. Todo esto que hemos visto acerca de cómo Él se comportó con el prójimo, acerca de cómo Él entregó su vida, cómo Él fue generoso, la prédica que Él hizo acerca de cómo hemos de convivir en sociedad humana, que dijo muchas cosas acerca de cómo hemos de convivir en sociedad humana. Todo esto, que vivamos dignos de eso. Ay, porque Cristo me perdonó mis pecados. Sí, ya, ¿para qué? Para que vivamos vidas dignas de Él. Me estoy poniendo pesado, así que voy a seguir a otra cosa. Aunque aquí Pablo también se pone pesado, porque repite con lo mismo, que es: consigáis agradarle enteramente, actuando bondadosamente según aumenta vuestro conocimiento de Dios. En relación con el aumento del conocimiento de Dios, que haya también compensado con ese aumento del conocimiento de Dios, compensado nuestra conducta buena, benigna, bondadosa, generosa en relación con el prójimo. Que no se descompense, yo tengo mucho conocimiento de Dios, sin embargo luego ves la vida, ¿para qué le ha servido tanto conocimiento de Dios? ¿Para ser una mala persona? Pues vaya, para eso me quedo como estoy. Que vaya compensado, según aumenta el conocimiento de Dios, que así también consigamos agradarle enteramente. Y luego también que seamos fuertes en cualquier circunstancia, fortalecidos por el poder de su resplandor. Resplandor aquí en otras traducciones pone gloria. Yo siempre prefiero traducir resplandor, porque gloria es una abstracción de la que no sabemos muy bien. Cuando la gente escuchaba gloria, o doxa en griego, lo que entendía era un haz de luz. Un resplandor. Ya dije antes, los dioses se suponía que eran luminosos. Dice Pablo en otro lugar, Dios es luz y no hay... ¿Pablo o Juan? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, no hay ninguna oscuridad en Él. El poder de su resplandor que los ilumina, su luz que llena toda nuestra existencia. Vivimos en la luz, andamos en la luz, somos seres de luz, somos luminosos. No sé si alguna vez alguien te ha comentado que ha visto un resplandor detrás de tu cabeza. Es así como pintan a los santos. El caso es que todos llevamos ese resplandor de luz. No todo el mundo lo ve. Me pasó una vez, hace muchos años, en Bragado, mi pueblo natal, después de predicar, me dijo, oye, he visto, cuando tú predicabas, estaba rodeado de luz. Y yo dije, pues entonces estás ciego,
Porque si hubieras mirado alrededor tuyo, hubieras visto que todos también están rodeados del mismo resplandor de luz. Tú me quieres, yo qué sé, que me ponga orgulloso, que no. Si yo tengo el mismo resplandor de luz que tienen todos los demás que están aquí presentes. Porque estamos llenos de la luz de Dios, el resplandor suyo, que ilumina nuestra existencia. Y eso nos ha de fortalecer, hacer fuertes, firmes, llenos de paciencia, saber aguantar. Cosas desagradables nos van a suceder. Esta misma semana hemos tenido un fallecimiento en esta comunidad. Cosas desagradables van a suceder, pero esa luz en la que vivimos, ese resplandor en el que andamos, nos fortalece, nos hace firmes para lo que haya que aguantar. ¿Amén? Bueno, me parecía que hacía falta un amén ahí. Luego, otra cosa que pide Pablo es que sepamos ser agradecidos al Padre. De esto, bueno, esto es para otra predicación entera, lo de ser agradecidos. Vamos a dejarlo. Solamente dice también que el Padre es el que nos capacita en consonancia con la herencia de los que se han consagrado a la luz. Aquí aparece otra vez ese concepto de la luz, los que se han consagrado a la luz. Tenemos una herencia. Y el Padre nos capacita para ser dignos de esa herencia de los que nos hemos consagrado a la luz. ¿Cómo no? Volviendo atrás. ¿Cómo no saber ser agradecidos? ¿Cómo no saber ser agradecidos cuando Él nos capacita en consonancia con esa herencia de los consagrados a la luz? Y creo que esto ya es lo último. Vosotros que antes estabais distanciados de Él y os creíais ser sus enemigos por culpa de vuestra mala manera de vivir, ahora, sin embargo, os encontráis reconciliados. Sí, el distanciamiento. El problema es que Dios no se aparta de nosotros, nos apartamos nosotros de Él. Dios no se despierta una mala mañana de mal humor y dice, pues fulano es mi enemigo, no le quiero más. Somos nosotros los que hemos llegado a convencernos de que estamos enemistados con Él. Somos nosotros los que nos hacemos la película de que Dios ya no me quiere. Claro, sabemos que hemos cometido muchos errores vitales, pecados si quieres. Hemos cometido muchos errores vitales que nos han estropeado nuestra vida, han estropeado la vida de nuestra familia, de nuestro entorno social, de nuestra relación con Dios. Nos sentimos enemistados con Dios, pero somos nosotros. Es una película que nos estamos haciendo aquí. Dios nos ha separado de nosotros, nosotros nos hemos separado de Él y nos creemos estar enemistados de Él, nos creemos ser sus enemigos. ¿Por qué? Por culpa de nuestra vana manera de vivir. Nuestra mala manera de vivir. Sí. Claro que estamos distanciados, claro que estamos enemistados, por lo menos psicológicamente en nuestra mente. Porque estamos viviendo mal. Ahora, sin embargo, nos encontramos reconciliados. Dios no se ha acercado a nosotros. Nosotros por fin, al ver a Jesús, al contemplar su cruz, al ver gotear su sangre, al entender sus palabras, su enseñanza que nos ha instruido cómo vivir, nos arrimamos otra vez a Dios. Estamos reconciliados con Él por virtud de la obra de Jesús y de su manera de vivir y su manera de ser, por su entrega, por su muerte, su entrega hasta la muerte. Ahora estamos viviendo en reconciliación con Dios. Y esto no tiene precio.
Y entonces así es como podéis presentaros ante Él consagrados, sin remordimientos ni sentimientos de culpa. ¡Qué maravilla! Bueno, de esto ya he hablado hace, no sé, media hora, 2 horas, no sé cuánto, cómo de largo se te ha hecho. Seguramente ha sido hace 10 minutos, pero se te habrá hecho como 2 horas. En fin, qué maravilla, qué bien se está. Presentarse ante Dios sin remordimientos, sin sentimientos de culpa. Aquí estoy, papá. ¿Tú me quieres? Ya lo sé. Pero que sepas que yo también te quiero a ti. También lo sabes, pero no está mal que te lo diga. Lo mismo en la pareja, ¿verdad? Pues claro que yo sé que me quieres, pero qué bien suena cuando me lo dices. Y con los hijos también necesitan escucharlo muchas veces. Y la verdad que nos haría mucho bien que los hijos nos lo digan a nosotros más de lo que nos dicen. Bueno, después se hacen mayores y te lo empiezan a decir otra vez. Otra cosa. Claro, esto siempre que nos mantengamos fieles, arraigados y firmes, no vamos a dar la lata con eso. Sí que también dice, no es admisible dudar de la esperanza por el anuncio que oísteis. Podría hablar sobre esto, pero no voy a... Ya está bien. Muchas cosas hemos dicho. Entonces, acerca de nosotros, sobre Jesús habíamos dicho muchas cosas, hemos dicho muchas cosas sobre nosotros también. Necesitamos sabiduría y entendimiento que inspiren nuestra conducta, que sea digna de Dios. Necesitamos actuar bondadosamente de acuerdo con nuestro conocimiento de Dios. Necesitamos ser fuertes, tener paciencia, saber aguantar. Hoy estaremos firmes, reconciliados con Dios, libres de remordimientos ni culpabilidad. Y ahora, por fin, un pequeño repaso para que veáis lo que hemos visto. El Padre nos trasladó a los dominios de su Hijo Jesús. Jesús tiene preeminencia en todo el universo y aceptó que la reconciliación exige sacrificarse uno mismo. Y nosotros viviremos sabiamente en la luz, reconciliados con Dios, sin remordimientos ni culpa ni dudas, y seremos bondadosos, trataremos bien al prójimo. Y colorín colorado, ya se ha acabado. Amén. Vamos a orar, vamos a presentar esto delante de Dios. Gracias, Señor, gracias por este maravilloso periplo, este pequeño viaje que hemos hecho por algunas verdades del Evangelio. Gracias por lo que has hecho tú, la iniciativa que has tomado, Padre, para llevarnos a los dominios de tu Hijo. Gracias por esa preeminencia que tiene Jesús y su manera de ser, su manera de tratar al prójimo, su manera de entregarse hasta la última gota de su sangre por el prójimo. Y eso nos incluye a nosotros, incluso incluye asombrosamente toda la creación, todo el universo. Gracias por Jesús. Queremos seguir meditando en estos días próximos estos versículos de Colosenses y ver estas verdades profundas que dice acerca de Jesús. Y gracias por esta invitación que nos haces de vivir reconciliados contigo. Dejar atrás la culpabilidad, esa conciencia machacona que no nos deja en paz. Vivir sencillamente en la luz, en el resplandor de tu gloria, andar firmes, confiados, aguantando todo lo que nos venga encima. Gracias, Señor, gracias por este llamamiento que haces para que vivamos de esta manera tan llenos de gracia y de luz y de paz y de esperanza. Amén.